Right now, get up to a $15 gift card after rebate when you purchase select Superstart batteries exclusively at O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Lo que habéis escuchado es la grabación original del doctor Timothy Darrow. Grabación de un Ebu Gogo, que después os explicaré lo que es. Un ser aterrador. Un ser descendiente de los Homo sapiens sapiens. Y que habitaba, según el folclore indonesio, la jungla de la isla de Flores. Pero empecemos por el principio. Los que no conozcáis esta historia, os vais a quedar estupefactos. Y es que todo empezó en 1977, cuando Timothy Darrow, un indígena de la isla de Flores llamado Saputra, y otro compañero suyo se fueron de expedición. Estos científicos lo que querían hacer era adentrarse en la inhóspita profundidad de la isla de Flores, en Indonesia, para el estudio de las aves que habitaban esa región en particular. Había un ave que hacía más de un siglo que no se veía, y su misión era grabarla. Iban con cámaras de grabación, con unos aparatos de grabación de sonido llamados Nagra, que eran unas cintas que iban grabando los sonidos. Pero lo que no se imaginarían nunca es lo que encontrarían en esta isla. Una isla, un ser que apareció en esa expedición y cambiaría sus vidas para siempre. Se encontraron en 2003 unos restos de lo que parecían ser descendientes de los Homo sapiens, pero no se parecían mucho a los nuestros. Estos restos eran de una especie de humanos monos de 2 a 4 veces más pequeños que un ser humano adulto. Se le llamaron Homo florensis porque se encontró en esta isla, y esto replanteó la cadena evolutiva que estamos acostumbrados a ver. Algunos científicos los apodaron los hobbits, dada su complexión parecida a estos seres de ficción, aunque los expertos aseguran que no se trataba de adorables seres, sino que eran muy salvajes, eran muy agresivos, y es que cuando vivieron estos seres no les quedaba otra. En esa época donde estuvieron, había unos depredadores mucho más feroces, mucho más grandes, y lo que hicieron es crear una especie de herramientas para cazar. También herramientas para hacer fuego, porque vivían en cuevas, y crearon lo que hoy en día parecerían cuchillos en piedra, unos enseres tallados a mano muy afilados, y esto lo utilizaban para cazar, para despedazar a sus víctimas, a los animales que cazaban, y también para defenderse. Estos enseres, que parecían como cuchillos pequeños, gruesos y muy finos, la carne la cortaban de raíz, incluso podían cortar algún tipo de hueso, y os encontró en 2003 cuando se encontraron los restos de estos Homo florensis. Pero claro, en esa isla ya había una leyenda de
que estaba relacionada con esta criatura, a la que los indígenas de la zona llamaban Ebu Gogo. Decían que este Homo florensis, encontrado en 2003, que eso ya existía hacía siglos, que desde la antigüedad, en las cuevas de la selva de Indonesia, de la isla de Flores, de la jungla, ya vivían, y los describían como una variación a la mítica leyenda del hombre del saco. Los nativos de Naje, de la parte de Flores central, los describían como una criatura aterradora, fea, peluda, fuerte, muy agresivo, muy aterrador, y los describían como personas pequeñas. Personas pequeñas que lo que hacían era a veces secuestrar niños, llevárselos y comérselos. Pero claro, si esta especie fue encontrada en 2003, ¿cómo es que ya anteriormente se describía a este Homo florensis con el nombre de Ebu Gogo? Ebu Gogo significa Ebu, abuela, y Gogo, la que come carne. Ellos lo describían como la abuela que come carne. Y tenían mucho miedo. Incluso hay, aún hoy en día, tribus en esa zona que tienen, digamos, máscaras para ahuyentar al Ebu Gogo. Para ellos es algo completamente real, que lo han visto muchas veces. Incluso cuentan que se han llevado niños de sus poblados. ¿Pero qué ocurrió? Que Timothy Darrow y los dos acompañantes, en 1977, sin saber nada de este Homo florensis, de este Homo sapiens, fueron tranquilamente a buscar un ave. Un ave que hacía 100 años que estaba extinguida. Un ave que querían grabar, si pudiera ser en vídeo o en sonido. Pero no encontraban el ave. La expedición fue dura. La expedición iban con un hombre llamado Saputra de la zona, indonesio. Es una jungla súper inaccesible. Y lo que se encontraron fue una grabación. Cuando intentaban grabar los sonidos de los pájaros, lo que se encontraron fue la grabación que habéis encontrado, la que habéis escuchado al principio. Un mono gritando, una especie de mono, con gritos aterradores. Y dijeron, aquí hay algo extraño, aquí hay un animal que no conocemos. Y empezaron a grabar en las copas de los árboles. Y empezaron a buscar, a cambiar ya el objetivo. Y a buscar a este especie de mono que ellos creían que era un mono, que no se conocía. ¿Y cómo lo hicieron? Se dieron cuenta que cuando ponían trampas para los pájaros, para cazar a este pájaro que ellos buscaban, se oye este sonido. Y aparecían unas pisadas en la zona y se ve que este mono le atraía esas trampas de los pájaros. Claro, una tarde oyeron este sonido en un árbol, vieron algo que corría rápidamente encima de las ramas y cogieron su cámara. La cámara grabó una especie de mono pequeño, erguido, a dos patas, con la cara descubierta y el resto del cuerpo lleno de pelo, que se los quedó mirando atentamente. Saputra, el indonesio, se quedó un poco en shock. No dijo nada, pero ya cambió su actitud. Timothy Darrow y el otro compañero científico dijeron, hemos grabado algo increíble, un mono que no se conoce, y lo que tenemos que hacer es buscarlo porque esto nos hará ricos y famosos. Ya su misión fue buscar a este mono. Lo seguían sus rastros, seguían su sonido. Lo grabaron el sonido en multitud de ocasiones. Y hubo una grabación
donde el mono apareció delante suya en el suelo, a un par de metros, los miraba atentamente, los miraba de manera desafiante, y Saputra, el indonesio que acompañaba a la expedición, se quedó en blanco y dijo: Ebugogo, Ebugogo. A partir de ahí, Timothy Darrow le preguntó qué era eso del Ebugogo, le contó la historia. Dijo que era un ser mitológico, que para ellos no era mitológico, sino que existía de verdad, que era muy agresivo y que practicaba el canibalismo. Esa noche decidieron acampar y al día siguiente irse de ahí. Saputra les dijo que se fueran, que era muy peligroso y que tenían que ir de ahí, porque los gritos del Ebugogo y de otros Ebugogos cada vez eran más fuertes, cada vez parecían estar más cerca, y era como si intentaran este animal, este mono humano, cazarlos. Y la mañana siguiente de acampar en una zona cercana a donde se oían estos gritos, a la mañana siguiente vieron un montón de pisadas de uno o varios Ebugogos, y ahí se dieron cuenta ya que este animal los estaba siguiendo, los estaba vigilando, y lo que quería hacer con ellos no era nada bueno. Retiraron todo, se fueron rápidamente a través de la jungla, y la expedición, que era una expedición simple para grabar un águila, un ave, acabó convirtiéndose en una pesadilla. El día que se iban, el día que ya huían, básicamente, desapareció Saputra. En un momento dado, este hombre desapareció. El doctor Timothy Darrow lo buscó. También desapareció su otro compañero. Y Timothy se quedó solo. De repente, encontró el cuerpo de Saputra. Le faltaban partes. Estaba completamente destrozado. Alguien o más de uno había practicado lo que parecía ser canibalismo. Su otro compañero, Ward, no se encontró. Y Timothy se fue a avisar a las autoridades. Cuando llegaron las autoridades, vieron una escena dantesca de Saputra completamente destrozado. Había sido matado con una especie de enseres de piedra. Tenía cortes increíbles, le faltaban trozos de su cuerpo. Y claro, le preguntaron a Timothy qué había pasado. Y él dijo que un ser llamado Ebugogo, un ser o varios seres, había cogido a sus compañeros, se los había llevado y los habían matado. La policía de Indonesia, al ver que el único cuerpo que había era el del indonesio, no se creyó la historia. Dijo que había sido Timothy, que había matado a sus compañeros y que había practicado canibalismo. Este hombre fue acusado de asesinato, de doble asesinato, y fue condenado en una prisión de Indonesia a 30 años de cárcel. Él seguía contando que no había sido el asesino y que había sido el Ebugogo. Claro,
Empezó el lío en la embajada americana de Indonesia, donde los indonesios querían venganza por este asesinato. Timothy decía que él no había matado a sus compañeros, que él era un científico completamente normal, reputado, era un crack del Arabes, y que tenía las grabaciones, tenía los sonidos que podían dar a entender que había un ser que lo estaba persiguiendo. La policía de Indonesia requisó todos sus enseres. Fueron enviados los enseres de Timothy a su familia, menos la cámara. Y se montó un follón increíble. Fue un caso muy mediático. Fue un caso que nadie creyó al doctor. Todos pensaron que lo había matado. Y él decía, ¿pero por qué voy a matar a mis compañeros de expedición? ¿Por qué me quedaré solo aquí en la jungla? ¿Y qué sentido tiene matarlos? Yo me llevo súper bien con ellos. Y ha sido el Ebu Gogo. Ha sido este ser que nos estaba persiguiendo, nos estaba acechando, y en un momento de descuido han secuestrado a mis compañeros y los han matado. Pero nadie lo creyó. Ni abogados, ni estadounidenses, ni familiares al principio, ni la policía de Indonesia. Estuvo en la cárcel, revisaron la policía más de 5 kilómetros de extensión y no encontraron a Gary Ward. Y le dijeron que fue él que estaba el único que lo podía haber hecho y que lo condenarían a muerte. A muerte, a 30 años de cárcel. A muerte no lo condenaron, pero la cárcel donde fuera, la cárcel donde la gente de ahí no sale. Y Timothy siempre dijo que él era inocente, que tenía las pruebas y que por favor miraran la cinta de vídeo que estuvo requisada. Hasta aquí la historia de Timothy Darrow, de Jarak Saputra y de su compañero. 2 compañeros muertos, destrozados. Y lo que parecía claro es que un hombre no podía haber hecho a un cuerpo, no podía haber hecho eso a un cuerpo, al cuerpo de Saputra, porque era imposible que una persona pudiera hacer eso, esos destrozos. Y además, un dato muy importante, y es que la policía de Indonesia dijo que Timothy lo había matado con una especie de cuchillo hecho de piedra, un cuchillo que se encontró en la zona, pero que no se supo exactamente quién lo había hecho hasta, adivinad, 2003, cuando se encontró al hombre de Florensis y se encontraron enseres que eran exactos al de Timothy Darrow, al que se encontró en la escena del crimen del asesinato de Saputra y su otro compañero, que nunca se encontró el cuerpo. Imaginad, alguien mató a sus 2 compañeros con una punta de piedra que en 1967 aún no se conocía y aún no se había descubierto. Que es que Timothy tenía justamente algo que se encontró décadas después. Él ya tenía una. ¿O es que un ser como el Ebu Gogo pudo ser el causante de la muerte de sus 2 compañeros? Como he dicho, hasta aquí la historia, pero la historia normal. La historia sigue porque se encontraron las cintas, se encontraron la cámara de vídeo, y Discovery Max hizo un documental muy controvertido, que había gente que decía que no es real, gente dice que sí.
Y este documental se ven imágenes del Ebu Gogo grabadas por Timothy Darrow y sus compañeros. Se oyen los sonidos del Ebu Gogo, que era el sonido real que os he puesto al principio, es una grabación real. Y en este documental es el único donde la policía indonesia dejó entrevistar a Timothy Darrow en la cárcel. Timothy Darrow en la cárcel contó absolutamente la misma historia que había contado en 1977 y la historia no cuadraba con que él hubiera sido el asesino. Cuando se encontraron las cintas, Timothy Darrow murió en la cárcel, pero después se encontraron las cintas. Después se encontraron los vídeos, las cintas de vídeo que estaban aún requisadas por la policía. Y ahí se ve en imágenes las pisadas del Ebu Gogo, se graba al Ebu Gogo en 2 ocasiones y en las cintas se puede grabar el sonido aterrador de uno o varios seres gritando de noche como para asustarlos, como para diciéndoles que ya venían, y al final eso es lo que hicieron. Timothy Darrow fue, yo creo, injustamente encarcelado. Cuando se han visto las fotos del cuerpo de Saputra, cuando se han visto los vídeos, cuando se han grabado los sonidos de este mono, que quién sabe si es el Ebu Gogo de verdad o es otro ser que no se conoce, otro mono que no se conoce, Saputra dijo, es el Ebu Gogo. Y si una persona de ahí, de Indonesia, de la zona, dice eso, yo creo que es verdad. Se dice que el documental puede ser falso, que se han cambiado cosas, se han añadido cosas. Nunca se sabe. Lo que sí está claro es que Timothy Darrow, el doctor Timothy Darrow, fue encarcelado por el asesinato de 2 de sus compañeros, se le acusó de canibalismo y basta ver las imágenes del cuerpo del indonesio, basta ver las imágenes grabadas de este ser, el Ebu Gogo, y el sonido, escuchar el sonido que he puesto al principio. Si no lo habéis oído bien, ponedlo otra vez y subid el volumen y vais a entender que ocurrió algo indescriptible, ocurrió algo que no es normal, un mono no ataca de esa forma, y lo que está claro es que lo que pasó, sea el animal que sea el Ebu Gogo, sea un mono que no se conoce, sea lo que sea, fue ese ser que mató a Saputra y a su amigo Ward. Lo que está claro es que Timothy no fue el que mató a su compañero. Y además, ¿para qué matarlos y practicar canibalismo? Porque hay que recordar que tampoco es que estuvieran perdidos en la selva. Sabían perfectamente dónde iban, tenían enseres, por ahí había distintos pueblos pequeñitos. Y claro, los van a matar y te van a comer el cuerpo. El doctor Timothy Darrow era una persona, un doctor, un científico, que no tenía por qué comerse el cuerpo de su compañero. Es que no tiene ningún sentido. Algo se comió el cuerpo de sus compañeros. Otro no ha aparecido ni el cuerpo. Váyanse a saber si lo descuartizaron, o dónde se lo llevaron. Pero imaginad la historia, imaginad ser atacado por unos seres en plena jungla, donde nadie te puede ayudar. Y esto ocurrió en 1977. No en 1903, ni hace 200 años. Hace bastante poco. En este documental, otra expedición va en busca de la historia de Timothy Darrow. Y en esta expedición también se grabaron los sonidos de este Ebu Gogo. Hablaron con gente de la zona que dice que los Ebu Gogo viven en cuevas.
Y en esta expedición se encontraron restos óseos de personas en una cueva descuartizadas. ¿Qué ocurrió en la jungla de la isla de Flores? ¿Qué animal, qué ser vive ahí y mata gente, los descuartiza y se los come? Hay más expediciones que tienen previstas ir hacia ahí. Si podéis ver el documental, está en Discovery Plus, creo que se llama. Es un canal de pago de documentales. Era un documental increíble, te lo creas o no. A mí me impresionó mucho este documental y por eso he querido contar la historia. Al final, la familia, los medios, lo creyeron. La policía de Indonesia aún sigue pensando que fue el que los mató y se los comió, que no tiene ningún tipo de sentido, como he dicho antes. Pero las imágenes están ahí. El vídeo del Ebu Gogo está ahí, lo podéis buscar en internet. Yo lo tengo subido al canal de la Cueva 51 de TikTok y también al Twitter de la Cueva 51. Recordad que en estos dos canales podéis comentar cosas de los podcasts, de los vídeos que subo. Y ahí podéis ver el vídeo original del Ebu Gogo. Hoy os he querido poner la grabación original de el grito, el sonido de este ser. Y para acabar esta historia con un poco de luz, entre los sonidos del Ebu Gogo, el doctor Timothy Darrow, Gary Ward era el otro compañero, al final grabaron el sonido del ave que buscaban. Al final, un ave que hacía más de 100 años que no se veía, no se oía, fue grabada por esta grabadora que llevaban la Nagra, una grabadora muy grande de cintas, y también fue grabada. Al final, Timothy Darrow consiguió su objetivo, también consiguió encontrar un ser mitológico, un ser de leyenda, en las selvas de Indonesia, en la selva de la isla de Flores, una de las más, digamos, impenetrables del mundo y que más secretos aún oculta. Es posible que este Ebu Gogo aún esté vivo, que aún secuestre gente, los mate, los descuartice y se los coma. Ahí está el documental, ahí está la historia, juzgad vosotros mismos. Y si no es el Ebu Gogo, ¿quién mató a Ward y a Saputra? Gracias a todos y hasta la próxima.